El martes 3 de marzo, el Ministerio de Salud de Nación confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Lo anunció en conferencia de prensa el ministro de Salud, Ginés González García. El paciente llegó a Buenos Aires procedente de Italia el domingo anterior y se atendió en una clínica privada de Capital Federal. Ese día, Alberto Fernández dio el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Esa misma semana, el sábado 7 de marzo, se conoció el primer muerto por COVID-19. La primera víctima de la Argentina y de América Latina fue un hombre de 64 años. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud confirmó más de 118.000 casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 muertos. Ante ese panorama, declaró el nuevo brote de coronavirus como una pandemia. Ese día la Argentina registró 19 casos positivos. El primer caso de transmisión comunitaria en el país se reportó en la ciudad de Buenos Aires el 22 de marzo. El paciente fue dado de alta pocos días después y continuó con el aislamiento en su casa. 2 días antes, el jueves 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo, tras reunirse con los gobernadores en la Quinta de Olivos. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Así que bueno, entendiendo esto, el gobierno nacional, con el ministro de Salud, que realmente fue considerado siempre por mí un privilegio tenerlo, al doctor Ginés González García como ministro de Salud. El gobierno toma la decisión dura pero sabia de comenzar con el aislamiento obligatorio, la cuarentena, que tiene todas sus, digamos, económicamente tiene sus numerosas desventajas, como todos sabemos, pero desde el punto de vista humano no cabe la menor duda que es la medida, junto con el distanciamiento social, más adecuada. Pero por suerte, la curva, una de las curvas más achatadas de Latinoamérica es la de nuestro país, la de la Argentina, con respecto incluso a Brasil, a Chile y a otros países, a Ecuador y demás. Es decir, tenemos una curva, bastante achatada, que es una opción espectacular para que nosotros nos preparemos, no para que nos confiemos, para que nos preparemos. Porque si bien van a abrir este tema de la cuarentena, que yo le digo 14ena, porque en realidad son 14 días, no son 40, si cuando la abran a la mal llamada cuarentena, van a haber más casos, y para mayo va a venir un pico más alto, creo, y eso va a significar una importante vigilancia epidemiológica en todos los lugares del país. Sobre todo que al más miedo, lo más peligroso y lo más preocupante es que los grandes urbes, los conurbanos, la pobreza, ahí es donde hacen, como todo en esta vida lamentablemente, ¿no? Lo único que hizo el COVID de bueno, no hizo nada de bueno, pero lo único que respetó fue a los niños. Y entonces la naturaleza no se nos ensañó con nuestras criaturas. En ese entonces, 17 días después del primer contagio, la Argentina ya contaba con 128 casos positivos de COVID-19. El 29 de marzo, el presidente anunció su decisión de extender la cuarentena hasta el 12 de abril, después de Semana Santa. En ese momento, los casos positivos entre importados y por contacto estrecho ya sumaban 820. Culminada la Semana Santa, el presidente argentino volvió a extender la cuarentena, esta vez hasta el 26 de abril. Para esa fecha, había ya 1.452 infectados por el virus y 83 fallecidos. El ranking de la Patagonia lo lideran Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén, con más de 100 casos en cada provincia. En Tierra del Fuego ya son 120 los casos confirmados y en Río Negro poco menos de 110. Solo Bariloche suma más de 50 casos y ya son 6 los fallecidos en esa provincia. Por su parte, Neuquén cuenta con más de 100 y 3 fallecidos. En la parte inferior de la tabla,
La Pampa posee solo 5 casos confirmados y Chubut 2. La vecina provincia mantuvo el cero durante varias semanas junto a Catamarca y Formosa. El 14 de abril se dio a conocer el primer caso positivo y el 19 el segundo. Sería tremendo porque en ese, digamos, en línea de abscisas y ordenadas, donde va la curva, que va achatada hacia lo largo, buscando el tiempo, se haría un pico, y ese pico, cuando pasa un nivel determinado, vos tenés una cantidad de pacientes que cada 100 pacientes, 80 quedan en la casa, 20 tienen que estar en el hospital, y cada 200 pacientes, 40 tienen que estar en el hospital y 160 en la casa, y va multiplicando, y si la multiplicación es muy rápida en las semanas de contagio, vos vas a tener 400 pacientes esperando una cama dentro del hospital, cuando en realidad tenemos una opción en este pueblo de 110 camas, y después los lugares que están preparando para el aislamiento. Entonces eso sería terrible si ocurriera un pico. Yo creo que ya no va a ocurrir, pero tenemos que cuidarnos tremendamente. Con 47 casos positivos, Santa Cruz se ubica en el medio de la tabla. Del total, 11 de los casos son importados y 36 por contacto estrecho con casos de COVID-19 positivo. La edad promedio de contagio es de 48 años, con mayor proporción en hombres que en mujeres. En Santa Cruz se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en el Calafate el 19 de marzo. El número 1 de la provincia fue un turista francés de 77 años de edad que por aquel entonces se encontraba cumpliendo aislamiento hace una semana y que tras los estudios dio positivo en COVID-19. El 24 de marzo llegó el turno de Puerto San Julián con una mujer de 38 años que trabaja en una mina de la localidad. La mujer, que recibió la alta definitiva el 15 de abril, tuvo que vencer al coronavirus y también la discriminación de sus vecinos por ser el único caso positivo de la ciudad. Por ese entonces el Calafate ya sumaba 7 casos. El 1 de abril, cuando Santa Cruz sumaba 21, apareció el primero y único caso en Pico Truncado, a tan solo 50 kilómetros de Caleta Olivia. El COE es como la palabra lo indica, un comité operativo en la emergencia que se constituyó a instancia de esta nueva epidemia que está viviendo el mundo entero. A raíz de las resoluciones y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, la provincia de Santa Cruz, en primer lugar, ha dispuesto conformar un organismo que le han puesto este nombre, que es vendría a ser el COE provincial, que está compuesto por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y las áreas que estos pueden convocar al efecto. Asimismo, en ese decreto, que después se convirtió en ley, la gobernadora invitó a los municipios de cada localidad a que hagamos lo propio. A partir de ahí, entonces nosotros tuvimos que conformarnos aquí en Caleta Olivia, teniendo en cuenta las principales áreas que se podrían llegar a ver afectadas en una situación como esta. Es por eso que nosotros también a ese área le sumamos servicios públicos, por ejemplo, porque es un área y un organismo central para Caleta Olivia, teniendo en cuenta el problema de agua histórico que acarreamos. Nuestro COE está conformado por el Poder Ejecutivo Municipal, el Poder Legislativo, que invitamos a un representante del Consejo Deliberante, la Diputación por municipio, el director del hospital, Salud Pública, un representante de la Justicia y un representante de Servicios Públicos. Dentro de ese ámbito, lógicamente, cada uno se va moviendo con las áreas que tiene o que pueden llegar a estar afectadas a inseguridad, perdón, me olvidé de un tema fundamental, que es aquí actúa con nosotros en forma interdisciplinaria. Se ha conformado un grupo en donde la policía, áreas del gobierno provincial como transporte, trabajo, etcétera, y áreas de seguridad de la municipalidad también trabajan en esta cuestión, que tenemos que tener en cuenta en Caleta como dato principal, que es la ubicación geográfica en donde estamos. Nosotros sí o sí no podemos tomar medidas que sean iguales a las de otros municipios. Es por eso que también la gobernadora decidió que cada comunidad, con la realidad que tiene, vaya conformando su organización. Tenemos las medidas nacionales, las medidas provinciales y las adaptamos a las locales.
Decía con el caso de Caleta que tenemos la puerta de entrada a la provincia de Santa Cruz con una columna vertebral que es la ruta 3, y también a esto tenemos que agregar la ruta 12 que nos comunica con toda la zona norte de la provincia, pero también con una